Hola, ¿cómo están hoy? En este nuevo episodio de Entre Voces les habla como cada martes Kale Malbor. Hoy quiero hablar de un tema el cual llamaré la niñez entre armas. El otro día estaba en una reunión con un grupo de amigos y salió a relucir el tema del conflicto armado, lo que generó que una amiga contara su experiencia y el estrés que vivió su hijo Javier de 11 años. Durante todo este proceso, algo que sin duda se ha vuelto una realidad en la vida cotidiana de las personas y especialmente en los niños. Comentábamos ese día que Javier, al enfrentarse a situaciones de gran violencia durante su niñez, sufrió de mucho daño psicológico y físico, lo cual desde una perspectiva psicológica se enfatiza en el condicionamiento operante, ya que se asocia a las conductas y estímulos que desarrolló el niño durante las vivencias del conflicto armado. Y a raíz de todo este tema, de toda esta charla que tuvimos con mi amiga, la cual nos comentaba su situación y nos comentaba todo lo que ella vivió, me llegó a mi mente cómo el condicionamiento operante es un tipo de aprendizaje que viene y nos basamos en lo propuesto de los autores como Skinner, en el cual la probabilidad de que una conducta se repita en el futuro depende de las consecuencias que siga dicha conducta. Esto quiere decir que los comportamientos son fortalecidos o debilitados según sean reforzados o castigados. Y mientras ella nos explicaba y nos contaba su historia, también surgió algo como cómo influye esa conducta, ¿verdad? O sea, ese reforzamiento, si es positivo o negativo, cómo aumenta la probabilidad de que esa conducta se repita. Y si es una conducta de castigo, que sea positiva o también sea negativa, cómo disminuye esa probabilidad de que esa conducta se repita. Durante el relato de mi amiga, donde ella nos contaba que en ese tiempo ella sufrió una interrupción de su embarazo. En palabras más coloquiales, tuvo un aborto, lo que ocasionó que su hijo Javier, al enterarse de lo sucedido con ella, tuviera un gran impacto psicológico, ya que comenzó a cuestionarse que si él hubiera estado en el momento del ataque, quizás su mamá no hubiera sufrido el aborto. Es decir, comenzó a plantearse que si él hubiese estado ahí, hubiese podido evitar la situación, causándole este acontecimiento un sentimiento para él de culpa. Todo esto ocurrió en ese pueblito donde ella vivía. Ella nos contaba, ¿verdad?, que mientras ella vivía en ese pueblito con su familia, llegaban muchos paramilitares, ocasionando daño, ocasionando temores a la población. Y durante esas visitas que estos paramilitares hacían al pueblo donde ella vivía, ella por esa impresión tuvo esta situación, ya que desencadenó en Javier este sentimiento, este estímulo de miedo, de temor, de culpabilidad hacia esa situación vivida en ese momento. Entonces, a partir de lo vivido, es posible identificar cómo Javier desarrolló un condicionamiento clásico, que fue expuesto a estímulos inicialmente neutros, que con el tiempo se asociaron a experiencias negativas, consolidando hábitos dañinos. Desde su infancia me contaba su madre que Javier estuvo expuesto a situaciones de violencia, como los maltratos físicos que recibió en el momento en que fue llevado al polidrómo. Eso fue otra situación que vivió, para ser vinculado a un grupo paramilitar, hecho que fue mencionado por su madre durante la charla que tuvimos en la reunión. Estos eventos impactaron profundamente su desarrollo emocional. Y al escucharla hablar, surgió también otro condicionamiento muy apropiado para esta situación,
es el condicionamiento clásico, lo había mencionado, pero lo asocio basándome en el descubrimiento por Iván Pavlov, un autor, el cual nos informa o nos dice que el tipo de aprendizaje asociado es un estímulo originalmente neutro que llega a provocar una respuesta automáticamente después de haber emparejado repetitivamente un estímulo que ya provoca una respuesta, ¿verdad? Entonces, también me pongo a pensar cómo el condicionamiento clásico moldea respuestas automáticas o emocionales ante ciertos estímulos. Las personas pueden desarrollar reacciones positivas o negativas sin pensar conscientemente, simplemente por asociación. Este tipo de aprendizaje es clave para entender las fobias, los hábitos, las preferencias o las reacciones emocionales. Por otro lado, es importante, y lo conversábamos en la reunión con nuestros compañeros, la charla que tuvimos, la importancia en destacar la conducta de la amiga, quien tuvo una influencia significativa en el aprendizaje de Javier. A pesar del contexto adverso, logró acompañarlo hasta la adultez, lo cual puede interpretarse desde el enfoque del condicionamiento operante. Su madre actuaba como un agente de refuerzo positivo, ayudándolo con esfuerzo constante y contribuyó al desarrollo de hábitos emocionales y sociales que le permitieron a Javier convivir y sobrevivir frente a las secuelas de su vivencia con el grupo armado. En conclusión, a través del análisis del condicionamiento clásico y operante, se comprende cómo las experiencias de Javier con su entorno moldearon sus respuestas emocionales y conductuales. El condicionamiento clásico se refleja en emociones negativas como el miedo o la culpa, que fueron reforzadas por reacciones del entorno. Por su parte, el condicionamiento operante se manifiesta en las consecuencias de sus acciones, fortaleciendo patronos de evitación, inseguridad y dependencia. Por lo tanto, llego a comprender el papel de estos dos condicionamientos es muy fundamental para la intervención de manera positiva, promoviendo entornos de aprendizaje emocional seguros que fortalezcan la autoestima del niño y fomenten conductas saludables desde el refuerzo positivo, la autonomía, la aceptación del error como parte natural del desarrollo. Bueno, ya por último, dándole cierre a este tema, después de toda la conversación que mi amiga tuvo con nosotros, cual se desahogó y comentó sus experiencias, logramos entender todo el sufrimiento y todas las situaciones por lo que pasan todas estas familias que viven en sitios o en lugares de máximo peligro, ¿verdad? Donde llegan los grupos armados y bueno, hacen de las suyas, toman todo su entorno, los involucran a los niños. Entonces, y aparte de todo lo que ella nos comentó, de lo que ella nos habló, nos dimos cuenta que también habían otros factores muy importantes que también motivaron de pronto a Javier a sentir este niño indefenso, a sentir todos estos estímulos, todas estas emociones, a sentir ese miedo, esa angustia, esa culpabilidad.
el no tener tampoco, no vimos tampoco como vimos la ausencia de ese padre, ¿verdad? Esa figura paternal en donde no encontró ese apoyo para él. Entonces su madre era el único apoyo, su refuerzo positivo, la persona que lo ayudaba, la persona que estaba ahí para él, apoyándolo. Entonces es un tema muy interesante y espero a todos los oyentes que les haya gustado esta charla. Y bueno, no siendo más, nos vemos la otra semana, todos los martes. Les recuerdo, gracias por escucharme y chao, chao, nos vemos.